Cursa el año 1928 en el St. Mary's Hospital de Londres y Alexander Fleming descubrió la penicilina. Este descubrimiento hizo posible la introducción de antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertes por infección. Alexander Fleming tenía un cultivo de microorganismos cuando en un descuido una ventana mal cerrada hizo que una de las placas de cultivo se contaminara. El asombrado médico vio que alrededor de aquellas pequeñas colonias de hongo verde del pan, el penicillium, no crecían las bacterias y de esa casualidad tan sencilla, surgió uno de los medicamentos más útiles del siglo XX, la penicilina. Mentira. Además, Lord Randolph Churchill había pagado la educación de un muchacho que luego le salvó la vida a su hijo, Winston Churchill, el primer ministro británico, y aquel joven médico era Alexander Fleming. También mentira. La ciencia no es así, nunca es así, por lo que vamos a ver si contamos algo más y la historia es un poco más real y mucho más interesante. Alexander Fleming era hijo de un granjero, Hugh Fleming, y este Hugh Fleming se casó en segundas nupcias a los 59 años y ya sesentón tuvo 4 hijos más, el tercero de los cuales era nuestro protagonista, el médico Alexander Fleming. El vetusto padre murió cuando Alexander tenía 7 años y el muchacho, tras terminar la secundaria, estuvo 4 años trabajando en una compañía naviera. El que realmente pagó su educación fue su tío John, que murió, y el muchacho de 20 años lo que hizo fue que decidió dedicar el dinero de la herencia a estudiar medicina. En la facultad, Alexander formaba parte del club de tiro con rifle y además de esto, el capitán del equipo quería seguir contando con Alexander porque era muy buen tirador al terminar los estudios y le ayudó a conseguir un puesto en el departamento de investigación del hospital de St. Mary para que pudiera seguir viviendo en Londres y compitiendo con el equipo. Tras trabajar unos años allí, consiguió una plaza de profesor y de ese puesto marchó a los hospitales de campaña en el frente de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Allí, durante la Primera Guerra Mundial, Alexander Fleming vio con horror la cantidad de jóvenes que morían de gangrena gaseosa y descubrió que los antisépticos mataban más gente que las infecciones que supuestamente trataban. Las autoridades militares no quisieron saber nada de novedades y siguieron con los protocolos habituales durante la guerra. Y tras terminar la guerra, por supuesto, Alexander Fleming volvió a St. Mary, el hospital, e hizo su primer gran descubrimiento, la lisosima. ¿Qué era la lisosima? Bueno, Alexander Fleming trabajaba con placas de Petri, pequeños platos tapados con otro plato donde se extiende una capa de un medio de cultivo y allí crecen las bacterias relativamente protegidas. Una de esas leyendas cuenta que quizás, en el caso de él puede ser verídico, dice que Fleming estornudó encima de una de esas placas abiertas y que vio que muchas bacterias morían. La lisosima es una enzima presente en muchas secreciones, incluyendo la saliva, las lágrimas, la leche, el moco, que destruye las paredes de muchos microorganismos. Sería el primero de sus errores afortunados, descubrir la lisosima por accidente. La leyenda dice que el 3 de septiembre de 1928 Fleming volvió a trabajar después de las vacaciones de verano, pero en realidad seguía de vacaciones. Antes las universidades tenían vacaciones de verdad y volvió a Londres para asistir a un colega cirujano que se había infectado con un bacilo hemolítico en una autopsia de un paciente. Fleming tenía buena fama como investigador y acababa de ser nombrado catedrático de bacteriología y era un buen observador. Pero el laboratorio estaba a menudo muy desordenado y sucio y sus cuadernos de laboratorio tenían grandes huecos y observaciones que eran de las más descuidadas. Antes de irse de vacaciones, él había colocado uno de sus cultivos de estafilococo en una esquina del laboratorio, pero algunos se habían estropeado y Fleming lo que hizo fue desecharlos. ¿Qué sucede? Entonces, al parecer, Fleming había tirado ya muchas de estas placas de Petri que estaban estropeadas, pero un colega que se llamaba Merlin Price se acercó a cotillar, a mirar qué es lo que estaba sucediendo, a chismear un rato, y mientras charlaba con Fleming, pues nada, iban mirando las placas que estaban descartadas y los dos vieron algo que era muy llamativo. Los dos, alrededor del hongo, las bacterias habían desaparecido. De nuevo la leyenda comenta que Fleming dijo, es gracioso, y se lo enseñó a su ayudante, quien además de esto le recordó que aquello se parecía a cuando habían descubierto la lisosima.
Bueno, sin embargo, parece que el hongo solo detendría el antibiótico si se hubiera sembrado antes o al mismo tiempo que la bacteria, y que requiere unos días de temperatura fría, algo que sucedió solo unos pocos días en ese verano londinense de 1928. Una total casualidad para una época de verano. Fleming fue mucho más afortunado de lo que nunca pensó. Aquella placa o una parecida terminó sus días en el British Museum, donde actualmente puede ser contemplada por los turistas y los nativos.